He sido enfático en que un eje central de mi plan de acción es la reactivación de la economía. Por eso me opongo a temas como una constituyente que nos van a llevar a la deriva y a la incertidumbre por 2 años o más. Desde que llegue a la presidencia me voy a concentrar en iniciativas puntuales. Voy a pagarle a los proveedores del Estado más de $1.000 millones para reactivar la economía. También me he comprometido a rebajar el impuesto sobre la renta a los asalariados que ganan menos de $4.000, que va a agregar otros $240 millones en la economía, pero que le va a dar un oxígeno y un respiro a esa clase media, a esa clase asalariada que hoy en día carga con la mayoría de los impuestos en este país. Vamos a enfocarnos en que nuestra economía sea un eje central de crecimiento económico y de generación de empleos. Candidato Laurentino Cortizo. Bueno, en el primer mes nosotros vamos a crear un grupo del sector privado, de miembros del gobierno, exmiembros del gobierno, para rescatar el nombre de Panamá a nivel internacional. Segundo, avanzaremos con el pago a proveedores y contratistas. Tercero, tenemos un programa que se llama Manos a la Obra, que es la rehabilitación y mantenimiento de carreteras, caminos, puentes por provincia y especialmente para empresas panameñas. Cuarto, vamos a comprar la producción nacional para nuestras escuelas, hospitales, fuerza pública, y también tenemos un programa para impulsar y acompañar en el emprendimiento a jóvenes y mujeres a través del Banco de Oportunidades. Y por último, el programa Un Mejor Empleo, Primer Empleo para jóvenes y mujeres, donde se le va a dar un crédito a las empresas para que nombren a jóvenes y mujeres en su primer empleo. 1 minuto para el candidato José Blandón. Inmediatamente después de ganar la elección me reuniré con todos los gremios del sector privado y también del sector obrero para llegar a consenso sobre las medidas a tomar para dinamizar nuestra economía. Por ejemplo, creemos necesario una ley de alianzas público-privadas. Igualmente, presentaré a la Asamblea un proyecto de ley para subir el margen de interés preferencial de 120.000 a 150.000 para incentivar el sector de la construcción. Igualmente vamos a llevar adelante toda una serie de inversiones como por ejemplo el cuarto puente sobre el canal, la tercera línea del metro, la línea 2A del metro que es fundamental, inversiones de carretera hacia las costas de Colón, tanto costa arriba como costa abajo, y estudiar y en serio, porque es necesario el tren Panamá-David para reactivar el interior de la República y especialmente el sector occidental de nuestro país, que requiere de inversiones al igual que se está invirtiendo en el centro del país. Señor Ricardo Lombana. A partir del 1 de julio, los panameños tendremos en la presidencia a un panameño decente y que le regresará la confianza a los inversionistas y al sector privado. Mi compromiso con el sector privado es impulsar las reformas institucionales que planteen reglas claras del juego, seguridad jurídica, una justicia imparcial e independiente, y luego el gobierno se convierte en un ente facilitador de los negocios y no en una ordeñadora cual vaca lechera de cualquier empresario o proyecto privado. Me comprometo a crear esas condiciones porque el crecimiento económico no lo hace el gobierno. El gobierno crea las condiciones para que el sector privado impulse la economía, genere empleo y haga este país próspero. Es el turno para el candidato Saúl Méndez. Panamá y su pueblo requieren desarrollo económico, humano y ambiental. Por eso hemos propuesto el desarrollo de los sectores productivos, el agro y la industria, elementos fundamentales que deben generar empleos decentes de 12 meses al año, con un mes de vacaciones, salarios dignos, para que con esos salarios dignos se aspire a jubilaciones dignas. También estamos proponiendo una armonía entre los sectores económicos. Esto es fundamental para poder desarrollar el país.
En materia de construcción, hemos propuesto que la prioridad debe estar en potabilizadoras, calles, carreteras y veredas por donde pasa nuestro pueblo, hospitales para sustituir los hospitales muertos o enfermos. Señora Ana Matilde Gómez, tiene usted un minuto para responder. Apostar por la mujer es ya reactivar la economía. Con un cumplimiento de la ley de paridad vamos a incorporar a la mujer al verdadero desarrollo. Vamos a incentivarlas becándolas para que no tengan que escoger entre sus hijos y el trabajo, para que no tengan que escoger entre el trabajo y la política. Vamos a crear el Plan Nacional de Empleo, que permitirá a los jóvenes de menos de 35 años que no han tenido la oportunidad de trabajar, conjunto con el sector privado, 50% el sector privado, 50% el gobierno, 20.000 becas al año para que puedan trabajar. Y a los profesionales que salen de las universidades, contratarlos para que tengan experiencia. Con $800, los que pueden ser contratados por más, qué bueno y que vayan allá. Al sector agropecuario, también comprándole la cosecha a los productores, porque de nada sirve que estemos dando tecnología y acompañamiento si no venden lo que ellos siembran. Vamos a incentivar la pequeña y mediana empresa y vamos a incorporar a la mujer al desarrollo. Es el turno del candidato Marco Amelio. Voy a reactivar la economía. De eso se trata lo que hoy en este escenario anuncio al país. El Plan Marco. El mismo consiste en poner en 5 años 3.000 millones de dólares en la calle, en las casas de las familias de los panameños para reactivar la economía desde el día 1 y desde el año 1. Me refiero dividiendo entre 5 a 600 millones de dólares de balboas al año. El Plan Marco comprende un paquete de diversas medidas, y escúchese bien, completamente viables, calculadas y que no implican endeudamiento público. Comienzo, que son 3. El plan comprende eliminar el cobro de la cuota del Seguro Social a los jubilados, pagar el 13º mes íntegramente de acuerdo a su salario a los servidores públicos y eliminar el cobro del impuesto sobre la renta a los que ganan menos de $1.500. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Iniciamos ahora la ronda de pregunta y contrapregunta de réplica. Vamos a iniciar con el candidato Rómulo Rux. ¿A quién elige usted? Al candidato Cortizo. Tiene 15 segundos para la pregunta. Propuse en mi plan de turismo crear un gabinete turístico y al mando de ese gabinete estará el ministro de Turismo. Usted propuso lo mismo, pero quiere poner al mando a su vicepresidente. ¿Por qué? Bueno, es una decisión que tomó Nito Cortizo, y Nito Cortizo toma las decisiones únicamente. La tomé porque es un vicepresidente que está preparado, es un sector sumamente importante que estoy seguro que en los primeros 6 meses, si se le pone esos 20 millones de dólares al Fondo de Promoción Turística, que no es suficiente, pero que puede comenzar a ayudar a que se queden más turistas en Panamá, con la presencia de un vicepresidente, yo estoy seguro, un vicepresidente de la calidad del que yo tengo, estoy seguro que nosotros vamos a tener muy bien alineado a todo ese gabinete, a todos esos ministros, para que las cosas se hagan como se deben hacer y no como ahora, que el ministro de Turismo dice una cosa y por un lado está el de Obras Públicas, por otro lado está el IDAN, el tema de la basura. O sea, lo tengo allí porque es una persona que sé que va a hacer su trabajo. Me preocupa en la propuesta el hecho de que el vicepresidente no tenga experiencia en el sector turismo. Para mí el sector turismo es clave para lograr el crecimiento económico y la generación de empleos que nosotros queremos lograr. Apostar a una persona que es política, que no tiene conocimiento técnico en el sector turismo, me parece peligroso y pone en riesgo apostar al sector turismo bajo esas condiciones. Créeme que con José Gabriel Carrizo no va a poner absolutamente en ningún riesgo el tema turismo, ni muchos otros temas que va a estar participando. Cuando seleccioné a José Gabriel Carrizo, lo hice con mucho detenimiento, joven muy preparado, con mucho sentido común, profesional. Yo tomé mi tiempo
porque es una decisión bien importante. No cualquiera puede ser un vicepresidente. En este caso me siento muy bien con José Gabriel Carrizo. Es el turno de Laurentino Cortizo. ¿Para quién es su pregunta? Voy a hacer una pregunta a Rómulo. Tiene 15 segundos. Rómulo, tú fuiste encargado de solucionar el problema del agua en el gobierno pasado. Y fíjate que no te voy a hablar del tema de la corrupción, ¿no? En el gobierno pasado tú fuiste encargado de eso. Ahora, ¿cómo tú piensas resolver el problema de agua para el canal, para consumo humano? Explícanos. Yo, en efecto, me encargué de la crisis del agua del 2010, cuando hubo inundaciones y la planta potabilizadora falló. Luego de haber atendido esa crisis, me dediqué a redactar un proyecto de ley para crear la Autoridad del Agua. Ese proyecto de ley en el 2013 lo presenté a la Asamblea, pero inició un proceso político y yo decidí que era mejor no discutir el proyecto de ley en un momento en donde se podría politizar el contenido de un documento que yo había consensuado por varios años. Además del tema puntual que trata esa ley, que es darle independencia, que darle autonomía, para que el pueblo panameño de verdad tenga una solución al problema de agua potable a largo plazo, tenemos también que cuidar los recursos hídricos y tenemos que aportar a los embalses de Río Indio para garantizar que nuestro canal pueda operar sin competir con el consumo de agua humano en Panamá Este. No respondiste, Rómulo. ¿Cómo vas a resolver el problema del agua aquí en Panamá? Por supuesto que respondí, Nito, lo que pasa es que no estás escuchando bien. Te explico nuevamente. Autoridad del Agua para darle autonomía e independencia a una entidad que ha sido politizada por años, que tu gobierno trató de privatizar y no lo dejamos. Tenemos que proteger las fuentes hídricas, tenemos que garantizar que nuestro canal pueda operar y para eso vamos a construir los embalses, vamos a construir una potabilizadora nueva también en Bayano, para que no tengamos que escoger entre el funcionamiento del canal y el consumo de agua potable. Espero hayas escuchado. José Isabel Blandón, es su turno. ¿A quién elige? Ana Matilde Gómez. Tiene 15 segundos para la pregunta. Yo creo en la paridad y por eso quiero hacerle esta pregunta a la única mujer candidata. Usted habló de la necesidad de una mayor equidad entre hombres y mujeres para que realmente tengamos una economía menos desigual. Quisiera que me desarrollara un poco más al respecto de esa idea. Por ejemplo, en el tema de las contrataciones, hay que buscar la manera de incentivar e impulsar que la mujer no tenga que escoger entre el trabajo, o sea, poder trabajar o su familia. Hay que poner parvularios por todo el país. Hay que tener la posibilidad de acompañar a la mujer con esos hijos para que pueda salir al mercado laboral. Por el otro lado, por ejemplo, en el programa de Mujer Rural, Mujer Emprendedora en lo rural, hay que entender que nosotras no somos las que históricamente heredamos la tierra. Hay que buscar mecanismos para que la mujer que no es dueña de la tierra pueda sembrar, pueda producir, para que realmente pueda despegar. Y la mujer emprendedora, tenemos la posibilidad, le vamos a ofrecer reducirle el pago al Seguro Social, porque en este momento el desempleo de la mujer está por el 7.6%. Si ellas son emprendedoras, nosotros le vamos a reducir que solamente pague el 5% en el Seguro Social para que pueda ser sujeto de crédito. Creo que es importante luchar por la paridad. Soy uno de los 2 candidatos que escogió como vicepresidenta a una mujer. Tengo un compromiso de que mi gabinete estará integrado en un 50% por mujeres. Y coincido en gran medida con lo planteado por usted, candidata. Pero quisiera saber también con respecto a las mujeres, ¿qué opina usted con respecto a la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional? Que es muy pobre. Nosotros tenemos solamente el 13%, uno de los más bajos de la región. Así que hay que seguir estimulando que la mujer pueda participar en la política, pero no como lo hacen sus partidos políticos, que ni siquiera las mujeres de sus propios partidos lograron votar a favor de la ley de paridad en la Asamblea. Así que los partidos están fallando en formar a sus mujeres, porque solamente las generaciones que ya están de salida son las que dominan el tema, y las más jóvenes necesitan formación para saber que la paridad es un derecho, es equidad. Tenemos derecho a participar. Ricardo Lombana, ¿para quién es su pregunta? Para el señor Blandón. Tiene 15 segundos. Es conocido que su partido recibió pago de coimas de la constructora Odebrecht y además usted, cuando ya se sabía que la empresa había delinquido y pagado coimas,
no solo la permitió, sino que la contrató. ¿Cómo conjuga eso con el crecimiento económico? El problema, mi estimado amigo, no es contratar con una empresa, es recibir coima de esa empresa. Y ese no es mi caso. Yo he luchado toda mi vida contra la corrupción. Y la Alcaldía de Panamá es una institución que es modelo en gobierno abierto. La Contraloría General de la República, la que dirige su amigo, refrendó ese contrato. Y además hizo un audito al contrato y dejó bien claro que no se cometió ninguna irregularidad en el mismo. Yo tengo un compromiso bien claro con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Todos los cargos que yo he ocupado en mi vida han sido por elección popular, nunca por amiguismo o influencia. Y como presidente de la República, ya lo he dicho muchas veces, voy a reformar la ley de contrataciones públicas, lo presentaré a la Asamblea para que se elimine la posibilidad de que empresas condenadas por actos de corrupción puedan contratar con el Estado. Ese es mi compromiso y así lo haré. Eso lo pudo proponer desde antes y hubiera podido empujar la iniciativa y no hubiera tenido que contratar a Odebrecht. Me parece extemporánea su propuesta y oportunista ahora que es candidato. No me contestó la pregunta del partido. ¿Estaría usted dispuesto, estaría usted a favor de que se investigue a cualquier miembro del partido panameñista por haber recibido coimas en detrimento de la población panameña, de la constructora Odebrecht o de cualquier otra empresa? El presidente de la República no es un procurador, pero por supuesto que yo estoy dispuesto a que la justicia haga su papel y que condene a quien tenga que condenar, que investigue a quien tenga que investigar. Le doy una noticia. Como alcalde de la ciudad capital, yo he presentado denuncias en el Ministerio Público contra personas que llegaron a la institución nombradas por mí, porque creo en la transparencia y creo en la coherencia. Y eso es lo que ha sido el norte de mi vida durante toda mi trayectoria. Y por eso le reitero. Tiempo, le corresponde al candidato Saúl Méndez. ¿A quién elige usted? Elijo a Lombana. 15 segundos para la pregunta. Lombana, ¿eres consciente que el país se encuentra en el sexto lugar del mundo donde hay peor distribución de riqueza por la política pública implementada por todos los gobiernos y funcionarios de gobierno? Esa es la pregunta. Sí, por supuesto que estoy consciente. Por supuesto que estoy consciente de esa realidad y hemos realizado y presentado al país un número importante de propuestas para reducir esa desigualdad. En primer lugar, en el debate presidencial anterior, compartí con la ciudadanía que tenemos un equipo dedicado a estudiar el presupuesto general del Estado y que va ubicando recursos que hoy se despilfarran y que tienen un costo para la economía. El dinero de la corrupción también tiene un costo para la economía. Hemos presentado propuestas para impactar el precio de los medicamentos, que también tienen un impacto en la desigualdad y el costo de la vida. Hay muchas medidas, Saúl, empezando por el manejo responsable del gasto público que llevarían a este país a reducir esa brecha injustificable de desigualdad que bien planteas. Siendo así, ¿por qué cuando eras cónsul no propusiste algo como esto? En primer lugar, ¿por qué cuando tú eras cónsul, que dice que llegaste por meritocracia, después dijiste que no te ponían condiciones, ¿por qué no hiciste propuesta en los momentos en que el PRD te nombró como cónsul para la población y mejorar la situación que hoy vivimos? No me nombró el PRD. Trabajé para la República de Panamá. Segundo, ya se te acabó el tiempo. Segundo, cuando asumí el cargo, revisé la planilla y había botellas en la Embajada de Panamá en Washington. Sacamos a las botellas, me reduje el salario, y eso está en el informe presentado a Contraloría, que tenía en ese momento asignado el cónsul anterior, para ahorrarte dinero a ti, a tu familia y a todos los panameños que nos ven. No se trata de hablar, se trata de hacer. Bien, es el turno de preguntar a Ana Matilde Gómez. Candidato Amelio, usted le da alta prioridad para la reactivación económica al pago de los proveedores del gobierno,
Pero me pregunto, ¿qué pasa entonces con el desempleo de los jóvenes, el desempleo de las mujeres, los 119,000 que ni estudian ni trabajan, el tema de la desigualdad, cuarto país con peor desnutrición infantil? Gracias. Sí, yo no mencioné en esta ocasión el pago a los proveedores, Ana Matilde, y no lo mencioné porque da la casualidad que el gobierno responsablemente descubrió el agua tibia, y si todos vieron las noticias esta semana, muy tarde porque ha quebrado muchas empresas, salió a ofrecer una propuesta que ha salido en los debates y que yo personalmente planteé, que era la emisión de bonos, buscar facilidades de crédito y pagar sus cuentas a tiempo. Se han demorado 3 años y han quebrado y hundido la economía. Lamentablemente un gobierno liderado por un empresario parece que no fue muy bien a la universidad. El tema para reactivar la economía sí tiene que incluir a los jóvenes y tiene que incluir a esos segmentos que tú mencionas, Ana Matilde. Por eso fui proponente cuando fui diputado de la Ley de Primer Empleo, que pienso reactivar para incluir al sector privado como generador de oportunidades de primer empleo para los jóvenes y no a través de becas del gobierno. Y por eso también impulsé la Academia Superior de Internet para a través de smartphones ofrecer carreras a los jóvenes. Yo no aplaudiría tanto esa emisión de los bonos porque si bien per se no es mala, definitivamente que es dinero que hay que pagar, sí, es más deuda, porque además como somos buenos pagadores enseguida corre el mercado a comprarlos, pero no se me ocurre a mí que sea la mejor salida de un gobierno que ya se está yendo, gracias a Dios, y que encima nos vaya a dejar con esa emisión de bonos. Coincido contigo. De hecho, es la única salida, sin embargo, siendo realista, porque las cuentas se tienen que pagar. Y no es justo con quienes ya vendieron y ofrecieron servicios. Y en eso tenemos que ser responsables. Lamentablemente este gobierno no manejó bien sus finanzas internas, que se tienen que manejar igual que una persona. Se pusieron a gastar más de lo que estaban recogiendo porque no estaban reanimando la economía. Es importante estimular el crecimiento de la economía si queremos gastar más. Y eso no lo hizo este gobierno irresponsablemente. Muchísimas gracias, candidato Marco Amelio. A usted le corresponde entonces hacerle la pregunta al candidato Saúl Méndez. Precisamente yo he propuesto esta noche el Plan Marco para reactivar la economía inyectando $600 millones anuales a través de un plan de medidas que va a ayudar a más de 500,000 de familias panameñas a aumentar sus ingresos y estimular la demanda. ¿Qué propone usted, mi amigo Saúl, para poner plata en la calle? Como hemos dicho, los sectores productivos, en primera instancia, promover que los mismos puedan desarrollarse, el agro, seguridad alimentaria, la industria, generación de empleo, esto es fundamental. Pero además, llevar oportunidades a las áreas rurales, democratizar la riqueza, distribuirla mejor, distinguido Marco Amelio. Usted ha estado 20 años en la Asamblea, ¿y por qué no hay una ley de mejor distribución de riqueza en el país, de la que generamos todos trabajando? La propuesta que hacemos es una propuesta que propugna por los seres humanos, las políticas públicas para desarrollar los seres humanos en nuestro país. Son propuestas que permiten el desarrollo nacional y el desarrollo social, que ningún gobierno en los últimos 30 años ha atendido. Gracias. Lo invito a leer mi historia y a conocer mejor antes de criticar. Referí hace solo unos instantes y me debí escuchar cuando hablé de la Ley de Primer Empleo. Si a usted le interesan los jóvenes de este país, se debiera enterar y por lo menos reconocer esa iniciativa. Además de la Ley de Medidas de Retorsión, que es el único instrumento que ha generado alguien en este país para proteger los embates de los organismos internacionales contra nuestra economía. Sí creo que es importante estimular la economía y sí creo que es importante poner plata en la calle rápido y no con demagogia. Demagogia, señor Marco Amelio. Convivir en la cloaca en la que convirtieron la Asamblea. ¿Cuándo se muta, por ejemplo, de rata a fumigador de rata? ¿Cómo se hace eso? Pero permítame decirle, además, flexibilizar las normas laborales, llamando mi primer empleo, es simplemente cerrar la oportunidad de empleos decentes para la población. Por eso estamos proponiendo empleos decentes. Muchísimas gracias. Concluida esta ronda, procedemos a hacer una pregunta
para todos los candidatos. Tienen 1 minuto para responder. Según estudios de la OCDE, Panamá debe diversificar sus fuentes de beneficios económicos. Solo ayer el presidente del BID señaló que Panamá tenía oportunidad, mucha oportunidad, en el sector logístico. ¿Qué sectores y acciones concretas usted tendrá como prioridad? Y voy a hacer énfasis en esta palabra, prioridad, para que Panamá alcance una economía de altos ingresos que beneficie a todos los panameños. Iniciamos con Rómulo Rux. Yo concuerdo con que nosotros tenemos que diversificar nuestra economía, pero también tenemos que apostar a sectores que ahora mismo han sido abandonados y que tienen todavía mucho más que aportar, como es el sector turismo, como es el sector agropecuario, como es el sector de la industria. El sector logístico es uno de los ejes en donde nosotros vamos a generar los 400.000 empleos que queremos generar en los próximos 5 años. También tenemos que apostar a que no solamente los jóvenes vayan a buscar empleo, sino que sean emprendedores. Por eso estamos apostando a un hub de emprendedores y también a facilitar que estos jóvenes adquieran experiencia mientras están estudiando, con pasantías y también con el programa de Mi Primer Empleo. Debemos también apostar a la economía naranja, a la inversión en tecnología y la inversión en innovación, apostando a nuestro posicionamiento geográfico. Laurentino Cortizo. Gracias. En efecto, hay que diversificar y una de las áreas importantes para diversificar es el agropecuario a través de la agrotecnología, darle valor agregado a nuestros productos. La industria importante, el tema del clúster marítimo, logístico, portuario, allí contribuye alrededor de un 30% del Producto Interno Bruto. El tema de la ciencia, la tecnología, la innovación. Nosotros en este país invertimos en presupuesto alrededor de 0.16%, uno de los más bajos en la región. Nosotros nos comprometemos al 2024 a llevarlo al 1% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, también la construcción. No podemos dejar a un lado la construcción porque genera mucho empleo. Y en ese sentido nosotros nos consideramos que estamos bastante bien cubiertos en Panamá. Muchísimas gracias. El turno para José Isabel Blandón. En mi gobierno serán sectores prioritarios el turismo, la logística, la construcción, la industria, el sector agropecuario y la innovación. Pero no se trata solamente de diversificar en cuanto a áreas de actividad económica, se trata también de diversificar para cambiar ese modelo centralista que hemos tenido, en donde la economía se ha concentrado en la ribera del canal. Tenemos que descentralizar el país, tanto política como económicamente, generar polos de desarrollo en el interior de la República, hacer las inversiones en infraestructura que permitan, por ejemplo, desarrollar la infraestructura portuaria de Chiriquí, de Bocas del Toro, el puerto de Aguadulce, el área de Colón, todo el potencial turístico que hay con la infraestructura vial que hay que hacer en esa área, pero también incentivar el emprendimiento y la innovación a través de créditos a los emprendedores y a través de oportunidades de reinventar AMPYME para que realmente juegue el rol que debe jugar. Tiene 1 minuto Ricardo Lombana. Reitero mi compromiso con el desarrollo del talento y el capital humano para el sector logístico y para el sector de turismo, con el programa de inglés en los últimos 3 años, como mencioné. Hemos asumido e incorporado la Estrategia Nacional Logística a nuestros compromisos de gobierno, tal como consta en el documento que hemos publicado hoy día. Además de eso, la reactivación del agro, pero apostar con igual énfasis que en la generación de empleos a revolucionar el apoyo al emprendimiento, el apoyo a la agenda cultural y a la agenda deportiva. Aquí nadie habla de la cultura y el deporte también como motores del desarrollo. Los han dejado ignorados y forman parte también del crecimiento económico del país. Reitero mi compromiso con convertir a este país competitivo, pero no basado en competencia desleal por pago de coimas, sino por eficiencia, productividad. Candidato Saúl Méndez. Sin duda, el sector logístico va a ser atendido. No obstante, la prioridad nuestra
económicamente hablando, estará en el sector del agro y de la industria. Fundamentalmente porque producen y generan lo que el país reclama, empleos y oportunidades, tanto en el campo como en la ciudad. Es fundamental. Pero además, nuestra mayor preocupación es saldar la deuda social que existe en este país. ¿Con quién? Con nuestro pueblo. Llevar agua potable, que significa construir potabilizadoras. Arreglar los caminos, calles por donde transita nuestro pueblo. Las escuelas que se están cayendo gracias a la política errada de quienes nos han gobernado. Construirlas. Construir centros de salud adecuados para la salud del pueblo. El turno de Ana Matilde Gómez, en un minuto. Claro que creo en la logística, en el desarrollo del sector logístico, pero también en salir del transitismo y del centralismo. Hay que recuperar toda la capacidad instalada para el turismo a lo largo y ancho de todo el país, el interior, los puertos, todo lo que sea posible en la pequeña y mediana empresa, que es donde realmente se puede inyectar inmediatamente la economía. Creo también en la expansión de la matriz energética a partir de la energía renovable y que con proyectos de conservación se puede llevar mucha riqueza y movimiento económico a las comarcas y a los sectores rurales. Hay que recoger la basura, hay que hacer proyectos que realmente la basura es dinero, hay que incorporar eso a la actividad económica, hay que llevar agua potable, la gente no tiene agua para tomar. Hay que poder apostar por la incorporación de la cultura como un valor agregado en la economía, es decir, agregar valor al que vive de su creatividad. Muchísimas gracias. Para cerrar esta ronda del crecimiento económico, le damos la palabra al candidato Marco Amelio. Tenemos que fortalecer el rol del Estado. El gobierno hay que hacerlo más eficiente, más transparente, eliminar procesos, digitalizar más, eliminar burocracia y hacer así que podamos, en efecto, mejorar la competitividad del Estado. Para eso, sin embargo, tenemos que también apoyar a la gente, a las familias directamente. Hoy que el país vive una recesión económica y lo que más le interesa a los que están viendo este debate es qué hay para ellos, qué posibilidad de crecimiento y de solución habrá después del 1 de julio. Por eso es importante estimular la demanda y estimular el consumo a través de medidas concretas que son las que propuse en el Plan Marco, que van a poner en manos de 240.000 jubilados, en manos de 235.000 empleados públicos y en manos de más de 130.000 panameños que están entre 800 y 1.500 dólares de salario mensual, un aumento de ingreso mensual, lo cual va a reanimar nuestra economía.